buen día a todos, buen día, buenas tardes, depende dónde estén, dónde nos acompañen en este momento en cualquier país de Latinoamérica. Bienvenidos a este nuevo webinario organizado por Manage Engine, que como siempre tengo el placer de acompañar. Creo que ya este es el cuarto año que tengo el honor de que Manage Engine me invite a brindar este tipo de webinarios, así que aprovecho para agradecer a todo el gran equipo de la empresa por brindarme su confianza y darme la posibilidad de llevar adelante este tipo de capacitaciones y charlas de concientización, y obviamente también, que a muchos les interesará seguramente, tener disponible nuevas herramientas que nos ayuden a proteger nuestra infraestructura, nuestros servicios y, por supuesto, a nuestros usuarios. Hoy vamos a hablar específicamente de cómo proteger aplicaciones, cómo controlar esas aplicaciones. Vamos a hablar un poco de los permisos, vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con el control de navegadores y el control del software que en última instancia terminamos instalando en nuestras organizaciones, o que nuestros usuarios a veces, incluso a veces sin que lo sepamos, terminan instalando en la infraestructura de la organización. Me voy a presentar brevemente y a partir de allí ya vamos a comenzar con el contenido del día de la fecha. Soy Cristian Borghelo, soy argentino, algunos ya se habrán dado cuenta seguramente. Soy licenciado en sistemas y hace aproximadamente 25 años trabajo en temas específicamente de seguridad de la información, seguridad informática, ciberseguridad, llámenle como quieran. Tengo varias certificaciones relacionadas a la temática, soy profesor universitario de grado y posgrado en estos temas también, y desde hace varios años soy entrenador de ciberseguridad para la ONU. Y finalmente, desde hace también 25 años, soy director y creador de un sitio que se llama segu-info.com.ar, en donde brindamos información gratuita sobre todos los temas de ciberseguridad. Obviamente, está de más decir que están absolutamente todos invitados a ingresar. Cualquier tema que quieran tratar, generalmente allí solemos hablarlo. Así que bueno, vamos a comenzar con el tema del día de la fecha. Básicamente, una de las cosas que siempre mencionamos es que dentro de las organizaciones, dentro de nuestras redes, dentro de nuestra infraestructura, independientemente de que esta infraestructura sea sencilla, en una pyme, por ejemplo, o que tengamos pocos servidores, o que sea una organización extremadamente compleja, que tenga servicios alojados de forma propia o que tenga servicios en la nube, un gran problema que solemos tener las personas que trabajamos en tecnología y en seguridad se refiere al desconocimiento. Y este desconocimiento, como se dice en inglés, se refiere a conocer las 6 W. Why, where, who, etc. ¿Sí? Entonces, algunas de las preguntas que nos podríamos hacer, por ejemplo, relacionado con estas letras, con estas 6 Ws, es cuáles son los problemas ocasionados por amenazas conocidas o desconocidas, porque hay un montón de amenazas que seguramente pueden afectar nuestra infraestructura y que quizás no las conocemos. Luego podemos preguntar quién tiene acceso a dispositivos o aplicaciones sensibles, el famoso tema, por ejemplo, que lo vamos a hablar más adelante, de los permisos administrativos. De hecho, antes de comenzar la reunión, estábamos hablando con un cliente, le preguntábamos cuántos administradores hay dentro de la organización y me dice, y debe haber unos 10, 12. No es normal que haya 10 administradores dentro, en realidad sí, es normal que haya 10 administradores dentro de una organización, pero no debería ser lo normal. ¿Por qué acceden esas personas? ¿A qué hora se ingresa? Por ejemplo, un tema muy común cuando se habla de afectación de programas dañinos, como puede ser el ransomware. Generalmente los grupos delictivos aprovechan horarios de la madrugada o fines de semana o fines de semana largos para infectar a la organización. ¿Por qué alguien debería estar logueándose a las 4 de la mañana? ¿Es normal o no es normal? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué usuarios deberían hacerlo? ¿Qué actividades realiza ese usuario? ¿Qué aplicaciones debería y podría ejecutar un usuario? Por ejemplo, un usuario común. ¿Puede ejecutar un PowerShell, por decir algo, dentro del sistema operativo? Y la realidad es que no. Un usuario que usa equipamiento y software de ofimática, por ejemplo, ¿por qué debería tener permiso para ejecutar un PowerShell o un Bash si hablamos en términos de Linux? Entonces,
un gran problema, como decía, es el desconocimiento y es un desafío empezar a conocer cómo podemos empezar a detectar intrusos dentro de la organización. Justamente después, una de las compañeras de Management Engine, sobre el final de la charla, va a hacer una demostración en donde se puede llegar a detectar este tipo de comportamiento anómalo. Y esto se llama, en forma genérica, el principio del intruso. ¿Qué significa eso? Es tratar de detectar dentro de la red cualquier tipo de posible amenaza. ¿Y por qué se lo llama el principio del intruso? Porque en general hace referencia también, vamos a verlo en términos físicos, por ejemplo, si yo entro a un edificio que conozco, sé dónde está el ascensor, sé dónde están los pasillos, sé perfectamente a qué piso tengo que ir, entonces voy directo. En cambio, si no conozco el edificio, probablemente empiece a mirar, ver qué escalera tengo que tomar, qué ascensor tengo que tomar, qué piso tengo que marcar, a qué puerta tengo que ingresar, si necesito o no necesito una tarjeta de acceso. Entonces, si yo a esa persona la enfoco en una cámara, probablemente me dé cuenta que hay algo raro con esa persona. Su comportamiento no es normal. Es el posible comportamiento o de un visitante o de un intruso. Entonces, eso también se puede replicar en las redes, ¿sí? Justamente con herramientas como las que vamos a ver luego de la charla. Entonces, algunas de las cosas que podemos empezar a plantear para ver si nuestro desconocimiento de la organización puede bajar es actividad de horarios inusuales, volumen de tráfico inusual. Por ejemplo, cuando hay robo de archivos, el tráfico es inusual. No es normal que una persona, si todos los días acceda a una carpeta y trabaja, de un día para el otro se copie 20 gigas de información. Algo raro hay. Tipo de actividad o acceso a recursos inusuales, compartir esos recursos, con quién lo está compartiendo, por qué motivo. Acceso a datos no asociados a la función laboral. Si yo soy, por ejemplo, una persona, como decía anteriormente, que trabaja con documentos de Word, ¿por qué estoy accediendo a una carpeta en donde están toda la infraestructura de la organización? Violación de políticas corporativas, acceso a cantidades sustanciales de datos, uso de dispositivos de almacenamiento no autorizados, por ejemplo, enchufo un disco rígido para robar información, búsqueda de datos confidenciales, intento de eludir la seguridad. Esto en grupos de desarrollo, por ejemplo, se suele ver mucho el tema de que gente o programadores o desarrolladores curioseando, como solemos decir. Uso y abuso de usuarios privilegiados, y así podríamos seguir enumerando. Todo esto tiene que ver con el comportamiento de una persona y quizás con un intruso. Luego tenemos la seguridad que podemos empezar a aplicar en estas preguntas que nos hacíamos anteriormente. Lo que actualmente todas las grandes organizaciones y las buenas prácticas y las certificaciones de seguridad recomiendan es lo que se denomina seguridad por defecto. Básicamente implica aplicar todas las configuraciones de seguridad lo más seguro posible desde el momento mismo de la instalación de un dispositivo. Ejemplo, si yo estoy instalando un servidor de Windows, deshabilito todos los servicios que no necesito. Si estoy instalando un servidor en la nube, deshabilito todos los servicios que no necesito. Si estoy instalando un firewall, deshabilito todos los servicios que no necesito, cambio las contraseñas, el famoso admin, por ejemplo, de usuario y contraseña. Todo esto tiene que ver con la configuración segura, lo más segura posible, desde el mismo momento en que se instala el dispositivo, el sistema operativo, la aplicación, lo que ustedes quieran. Entonces, básicamente, esto hay que determinarlo desde el negocio. Muchas veces TI pretende hacerlo, pero si TI no tiene los permisos necesarios, los permisos me refiero a la espalda, a decir el respaldo del negocio para hablar con propiedad, muchas veces no lo va a poder llevar adelante. Entonces necesita el respaldo del negocio, las gerencias, la dirección, los que toman decisiones, para en conjunto hacer un análisis de riesgo, es decir, esta aplicación, este servidor, esta infraestructura en la nube tiene cierto nivel de riesgo. Por lo tanto, lo tengo que configurar de una manera adecuada. Eso después me va a llevar al uso de las herramientas que posteriormente vamos a ver. Justamente también la seguridad por defecto hace referencia a lo que se conoce como menor privilegio, es decir, darle a las personas, a la infraestructura, a los servidores, el menor privilegio posible.
solamente lo necesario que necesite para trabajar. Esto deben estar cansados de escucharlo seguramente todos ustedes, pero la realidad es que llevarlo a la práctica después tiene cierto nivel de complejidad. También hablamos de defensa en profundidad, algo que actualmente la mayoría de las organizaciones con las que nos toca trabajar lo implementa muy mal o no lo implementa. ¿A qué se refiere? Básicamente a que no tenemos que confiar en una sola herramienta como si fuera una bala de plata, es decir, que me va a solucionar todos los problemas. Un ejemplo, como les decía al principio, yo hace 25 años que trabajo en esto. La pregunta que me han hecho históricamente, todos, desde profesionales a usuarios finales, es ¿qué antivirus usás? ¿Sí? Es anecdótico eso, no importa. ¿Por qué? Porque el antivirus no me va a ayudar para protegerme de todos los ataques que hay. O un SIEM solo, ¿sirve para algo? Sí, obviamente que sirve, pero no me va a proteger de todas las amenazas. O un SIEM, por ejemplo, no responde en tiempo real. Tendría que utilizar otra herramienta. Un firewall, ¿ayuda para proteger amenazas externas? Sí. ¿Las evita a todas? Obviamente que no. Entonces lo que tenemos que hablar es de un conjunto de protecciones, de ahí viene la defensa en profundidad, para mitigar la gran cantidad de ataques, fallos y vulnerabilidades que hoy existen. Si ustedes hoy están confiando en una sola herramienta, como la bala de plata que decía anteriormente, tenemos un error de concepto. Hay que apuntar a muchas herramientas que ayuden a mitigar cada uno de los tipos de ataques que existen. Y eso, lo que hacen estas herramientas y la defensa en profundidad, es achicar justamente la superficie de ataque. Cuanto menos superficie de ataque tenga, es decir, menos posibilidad le estoy dando al delincuente. Es como decir, tengo una casa con una sola puerta. En todas las medidas de seguridad la pongo en esa puerta, la puedo proteger bien. Mi superficie de ataque es pequeña, una sola puerta. Pero si tengo una casa con 50 puertas, tengo 50 puntos de entrada distintos. Por lo tanto, mi cantidad de protecciones tiene que ser mayor porque mi superficie de ataque es mayor. Y finalmente, evitar los cambios riesgosos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? De no hacer cambios porque sí, sin saber cómo van a afectar al sistema. El principio del mínimo privilegio, lo que mencionaba recién, acá simplemente como para que le quede, básicamente se trata de limitar a los sujetos y a todos los objetos de la organización a ejecutar solamente las tareas que necesita y trata de limitar la exposición a los ataques. Cuanto menos privilegio tenga un equipo y menos privilegio tenga una persona, más seguro voy a tener la organización y menos va a ser la superficie de ataque. Algunos riesgos entonces que podemos mencionar, yo acá simplemente hice un top 10 de lo más importante que solemos ver cuando analizamos las infraestructuras de las organizaciones de nuestros clientes. Fuga de información, ahora voy a mostrar un caso, infección con malware, instalaciones de permisos de aplicaciones extrañas, también voy a mostrar algunas, aplicaciones que nadie sabe lo que hacen, pero se instalan igual. Falta de bloqueo y cifrado, venta y donación de dispositivos, algo muy común también, robo del dispositivo, decomiso y devolución inapropiada, borrado seguro, que no se hace, incumplimiento legal y regulatorio, y los costos ocultos, es decir, todo esto, los 9 puntos anteriores en realidad, me llevan a tener un montón de costos ocultos que no voy a poder controlar. Entonces, tenemos, por ejemplo, del primer punto del robo de información, por ejemplo, lo más normal es tener lo que se denomina insiders. ¿Qué es un insider? Una persona, generalmente un empleado, alguien interno, también se le llama cambiacapas, porque básicamente cambia su forma de trabajo de acuerdo a lo que le conviene, y abusa de los privilegios que tiene dentro de la organización. Un empleado normal, puede ser un administrador, puede ser alguien de tecnología, puede ser un director, que también he visto casos. Entonces, abusa de sus privilegios, generalmente tiene credenciales legítimas porque está dentro de la organización, tiene usuario, contraseña, tiene VPN, tiene acceso a la nube, etcétera, etcétera, y roba información y a partir de ahí, por supuesto, la vende. Generalmente esto por incentivos económicos, no hay que dar mucha más vuelta. Se calcula que cada organización suele tener por lo menos 1% de sus empleados que pueden ser catalogados como insider. Es decir, que darían la posibilidad de ser un insider. Uno dice, 1% es poquito. En realidad es un montón, es muchísimo. Estamos hablando que de cada 100 empleados, una persona podría vender información sensible de la organización.
Y por supuesto tiene la ventaja sobre otros atacantes porque ya está dentro de la organización, conoce las políticas, conoce los procedimientos, tiene acceso, etcétera, etcétera. Acá tenemos uno. Esto es de la semana pasada, un foro muy conocido en internet en donde se vende presuntamente de una empresa muy grande de aquí de Argentina. Digo presuntamente y remarco presuntamente porque esto es difícil de confirmar. Vende acceso a la red. ¿Qué significa? Que alguien, evidentemente, encontró ese problema y lo puso a la venta en este foro. Yo acá ingreso al foro, accedo, pago lo que haya que pagar porque cada uno de estos tiene un costo distinto y me dan acceso a la red interna de esta organización, justamente, vuelvo a demarcar supuestamente, y a partir de ahí, por supuesto, ya estoy dentro de la organización. ¿Sí? Esto es algo que se ve absolutamente todos los días. Si ustedes, por ejemplo, me siguen en Twitter a mí, van a ver que prácticamente todos los días posteamos algo relacionado con esto. Por otro lado, tenemos los ataques client-side, ¿sí? Los ataques del lado del cliente, como su nombre lo indica, se refieren justamente a lo que hace un usuario con su dispositivo, con su computadora, con su notebook, con su teléfono celular, ¿sí? No está referido tanto a la infraestructura y a los servidores, como hablamos anteriormente, sino a lo que generalmente hace un usuario final con los dispositivos que le ofrecemos para trabajar. Básicamente se llaman client-side porque el ataque se inicia desde la víctima. ¿Qué significa eso? Que la víctima es engañada de alguna manera. Generalmente hay ataques de ingeniería social. Ahora vamos a ver algunos ataques con el browser, el navegador, etc. A partir de ahí, la persona, por ejemplo, accede a un correo electrónico o accede a un sitio, como vamos a ver dentro de un ratito, hace un clic en algún lugar determinado o accede a algún lugar determinado y a partir de ahí su computadora está infectada, generalmente termina con una infección de malware, y ese punto de apoyo se utiliza desde la máquina infectada del usuario para empezar a propagarse dentro de la red. Por ejemplo, así podría empezar un ataque de malware o de ransomware o incluso de robo de información y de acceso a los servidores de la organización. Estos tipos de ataques son extremadamente difíciles de mitigar porque todas las empresas tienen usuarios. Y todos los usuarios tienen distinto nivel de facilidad, entre comillas, para ser engañados. Por lo tanto, si no están perfectamente capacitados y nosotros no tenemos herramientas de control sobre sus puntos finales, sobre sus computadoras y demás, se hace extremadamente difícil de controlar este tipo de ataques. Por ejemplo, nosotros nuestros clientes, cuando hacemos demostraciones o cuando hacemos análisis, solemos entrar por este lado. Es mucho más fácil entrar por el lado del cliente que intentar atacar una infraestructura, ¿sí? Bien, esto es un poco en broma. ¿Quién habrá visto alguna vez este meme de un usuario utilizando Internet Explorer? ¿Sí? Había instalado una pequeña cantidad de cosas con algunos botones y demás. Este es un meme, por supuesto, pero hay usuarios que lamentablemente lo he visto, no tanto, pero lo he visto que usan su browser con extensiones, con botones, con botoncitos, con páginas web, etcétera, y a ellos les parece normal. Por ejemplo, cuando yo digo, yo navego sin ver ni una sola publicidad. Yo hace 15 años que no veo publicidades en el browser. ¿Por qué? Porque las tengo bloqueadas, ¿sí? Simplemente por eso. A un usuario normal le parece raro. Entonces, nunca es tarde para recordar que en realidad el Internet Explorer murió hace bastante tiempo ya, ¿sí? Esto obviamente evolucionó en Edge y por supuesto también murió, por suerte, Flash y Java del lado del cliente. Habría que desinstalarlo, esa es la realidad. Probablemente alguno de ustedes que sea alguien que venga de infraestructura y demás me diga Java no se puede desinstalar porque lo uso para monitorear o para controlar infraestructura. Es cierto, pero ustedes trabajan en infraestructura y en tecnología. Un usuario final hoy no debería tener Internet Explorer, no debería tener Java, no debería tener Flash. ¿Por qué? Porque esos tres elementos hoy son un colador, hablando mal y pronto, tienen muchísimas vulnerabilidades que son aprovechadas del lado del cliente, por un atacante, por supuesto, para infectar a ese cliente. Entonces tenemos que usar navegadores más o menos modernos. También estarán pensando y dirán, sí, pero la aplicación que yo tengo de mi core
dentro de mi negocio funciona solamente con Internet Explorer. Sí, es cierto. Bueno, o solamente me funciona en Windows XP o en Windows 7. Es cierto, por supuesto, no soy ajeno a esa realidad. Pero en ese caso hay formas alternativas de controlar esos equipos, ¿sí? No es que todos los usuarios tienen que tener Internet Explorer, todos los usuarios tienen que acceder a todos los lugares. Hay formas de control que se pueden hacer. Bien. Por otro lado está el famoso mito de el HTTPS es un sitio seguro, ni hablar de los HTTP. Obviamente HTTP no son seguros, ningún usuario hoy debería navegar por sitios HTTP. El 95% de los sitios hoy en Internet, por suerte, son HTTPS, pero que sean HTTPS no significa que sean sitios reales. Esto también hay un gran mito dentro de las organizaciones. De hecho, hay que hacer mea culpa a las personas que trabajamos en seguridad. Durante muchos años hemos dicho, si es HTTPS es seguro. Esto es falso, o en realidad es parte de la verdad. Sí, es un 50% de la verdad, podríamos decir. Que un sitio sea HTTPS no significa que sea seguro, por lo tanto, lo tengo que controlar. Tengo que tener una herramienta que controle la navegación del usuario. ¿Dónde entra el usuario? Por más que sea HTTPS, tengo que saber que lo tengo que controlar igual. Obviamente eso también lo podemos ver ahora a continuación. Y a esto, los ataques del lado del cliente, se lo suele denominar el problema del pozo de agua, ¿sí? ¿A qué hace referencia? Básicamente a que todos los usuarios tarde o temprano ingresan a algún sitio. ¿Y por qué se lo llama el pozo de agua? Porque se hace una referencia a la sabana en África, en donde, por ejemplo, una cebra tarde o temprano va a ir a tomar agua a un pozo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Los animales, los depredadores, por ejemplo en este caso un cocodrilo, pero puede ser un león, un tigre, etc., se va a quedar esperando. Va a esperar al borde del pozo de agua, escondido en algún lugar, para que la cebra en este caso venga a tomar agua. Y es el lugar ideal para cazarlos. ¿Por qué? Porque están desprevenidos, porque todos necesitan tomar agua y tarde o temprano van a caer ahí, etc. Acá en los browsers y en los navegadores y en las empresas pasa lo mismo. ¿Cuál es la idea del pozo de agua? De que un atacante va a hacer algo suficientemente interesante hacia el usuario, ingeniería social, lo va a manipular, el usuario va a ir pensando que va a tomar agua, entre comillas, que va a ver algo interesante y el atacante va a aprovechar para infectarlo o aprovechar una vulnerabilidad. Acá lo tenemos a modo de gráfico. Básicamente, el atacante aprovecha una vulnerabilidad para modificar un sitio web confiable, cualquier sitio que a ustedes se le ocurra, y una vez que el sitio esté modificado, generalmente se agrega algún tipo de script o exploit, eso vamos a verlo dentro de un ratito, y se queda esperando, ¿sí? Tarde o temprano, un usuario va a ingresar a ese sitio, ¿sí? Cuantos más ingresen, por supuesto, mayor la ganancia del atacante. Luego, ese sitio va a explotar la vulnerabilidad que justamente se había inyectado primero con el script, y esa vulnerabilidad le va a permitir infectar, ahí en el punto 3, al usuario, ¿sí? En ese momento la computadora del usuario ya está completamente troyanizada y tomada por el atacante, y a partir de ahí, por supuesto, la computadora de la víctima va a empezar a robar datos, ¿sí? Se lo va a poder infectar con ransomware, va a haber un robo de datos y espionaje desde la computadora y desde la organización. Esto es lo que generalmente se llama centro de comando y control, o CIC, lo van a ver mucho, o C2 también, o C2 si lo quieren en inglés. Pero básicamente esto es un ataque de pozo de agua tradicional que se hace muchísimo todo el tiempo en Internet. Y para eso se aprovechan vulnerabilidades como este tipo. Por ejemplo, este es un exploit público de la semana pasada en Chrome, ¿sí? En donde ahí podemos ver el número de vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Entonces podremos decir, si nuestros usuarios hoy tienen Chrome, ¿sí? Porque reemplacé el Internet Explorer, como dije antes, y digo, no, voy a aprovechar que Chrome es seguro, como se suele decir. En realidad, toda la semana y todos los meses aparecen vulnerabilidades en todos los programas. Entonces, si nosotros no los parcheamos y ni siquiera sabemos, volviendo al problema inicial del desconocimiento, qué usuarios tienen qué navegador o qué está usando mi usuario, obviamente no voy a poder parchear. Y si no parcheo, eso va a ser aprovechado por el atacante. Este 0day es de la semana pasada, como digo, y la pantalla de al lado, el de 14 de mayo, también es otro foro que vende por $1.700.000, $1.700.000, un supuesto
exploit y un bug, zero day, o sea que no es conocido por el fabricante, en este caso Microsoft, en Outlook, ¿sí? Habrá que ver si esto es cierto o no, eso es otra cosa, no estoy evaluando eso, pero que estas cosas suelen aparecer todo el tiempo, y ahí también se dan cuenta de lo que se maneja a veces por un zero day, o sea, por una vulnerabilidad desconocida. $1 millón parece un montón de dinero, pero en el mercado negro de los exploits les puedo asegurar que es todo el tiempo, se ven esos números, y se vende tan caro justamente porque posibilita al atacante y al delincuente infectar, troyanizar y tomar el control de cientos o miles de organizaciones. Por eso son tan caros. Acá tenemos otro exploit que también salió la semana pasada en Foxit, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes conocen Adobe Reader, ¿sí? Adobe Reader es el lector por defecto que suelen usar la mayoría de las organizaciones para leer PDF. Yo particularmente no lo recomiendo bajo ningún punto de vista y particularmente suelo recomendar Foxit, es decir, desinstalar Adobe Reader de toda la organización e instalar Foxit. ¿Por qué? Porque el concepto de cómo fue pensado Foxit es muchísimo más seguro que Adobe Reader. ¿Cuál es el problema? Justamente también para decir lo que decíamos antes, acá no hay solución mágica y no hay bala de plata. Por eso cuento mi historia que yo suelo recomendar Foxit. Este es un exploit que apareció la semana pasada para Foxit, ¿sí? Y todo el gráfico que ustedes ven, que obviamente acá después alguien quiere detalle, lo podemos ver, básicamente consiste en mandarle un PDF al usuario final, un PDF manipulado, que lo que hace es ejecutar un DOS, un CMD, en este caso funciona en Windows, un CMD y a partir de ahí, como pueden ver en el gráfico anterior, va todo, ejecuta un PowerShell, de ese PowerShell ejecuta un Python, de ese Python después descarga un archivo de internet. Básicamente el objetivo es troyanizar la computadora del usuario de Foxit, ¿sí? Obviamente este bug ya está parcheado, fue reconocido y efectivamente fue parcheado, por eso vuelvo a lo mismo, ¿sí? Tenemos que conocer qué infraestructura, qué servicios, qué aplicaciones tienen nuestros clientes, nuestros usuarios finales. Porque si tienen Adobe, tengo que parchear Adobe. Pero si tienen Foxit, tengo que parchear Foxit. O si capaz que tiene otro, ¿sí? Algunos usuarios, por ejemplo, utilizan directamente el navegador, Firefox o Chrome o cualquier otro, para ver PDFs. ¿Cuál es la mala noticia? Hoy, lo estaba leyendo justamente antes de ingresar, hoy apareció un zero day que permite aprovecharse de una vulnerabilidad en Firefox y en Chrome en el lector de PDF. ¿Qué significa? Que si tengo Adobe, soy vulnerable. Si tengo Foxit, soy vulnerable. Si tengo Firefox y Chrome, soy vulnerable. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que saber qué tengo para parchearlo en tiempo y forma. Bien, otra posibilidad también que se aprovechan los pozos de agua y que se aprovechan del lado del cliente es lo que se conoce como malvertising, ¿sí? Mal viene de malware, advertising viene de publicidad justamente, y en este caso lo que se hace es una técnica que se aprovecha mucho para distribuir malware a través de anuncio y publicidad. Volviendo un poquito al meme que veíamos anteriormente en donde un usuario tenía como 200 botoncitos instalados, básicamente sería lo mismo, pero sin tanta parafernalia. En este caso se utilizan las cookies, scripts publicitarios, redirecciones, vulnerabilidades en los browsers, etcétera, para tratar que el usuario de alguna manera ingrese a una publicidad y esa publicidad es la que posteriormente va a realizar una actividad fraudulenta. Sobre todo es monitoreo de datos de lo que hace el usuario en su navegador. Sabemos que gran parte de lo que ocurre hoy en una computadora ocurre en el navegador y a partir de ahí exfiltración, robo de datos, ¿sí? De la organización. Entonces, si el usuario tiene un Outlook, por ejemplo, instalado, o tengo un SharePoint, por ejemplo, o tengo un G Drive, toda esa información va a terminar como información robada desde el lado del atacante. Luego tenemos también las búsquedas, ¿sí? Que también se pueden aprovechar de forma masiva, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo la semana pasada busqué el teléfono de Visa en Google, ¿sí? Y me aparecen 3 enlaces patrocinados que, como ustedes pueden ver, ninguno de los 3 tiene que ver con Google, ¿sí? Esto es un enlace patrocinado que un delincuente pagó a Google 20, 25 dólares para que aparezca primero y antes que la página oficial de Visa, ¿sí? Esto también se puede controlar. Yo tengo que controlar el browsing, la navegación del usuario, lo tengo que controlar. Es más, directamente, si me preguntan a mí particularmente, yo recomiendo directamente
que los usuarios no usen Google y utilicen buscadores alternativos, ¿sí? No estamos yendo a un extremo, pero actualmente con algunas organizaciones los estamos haciendo. Por otro lado, también aparece en el famoso tema de las extensiones, ¿sí? Obviamente las extensiones de los browsers son sumamente útiles. Todos nosotros las usamos, algunos las usamos queriendo, otros sin querer, pero las terminamos usando. Acá, por ejemplo, estoy dando el ejemplo de una extensión muy conocida, se llama Grammarly. Es una, por las dudas aclaro, Grammarly es una extensión perfectamente válida, legal, pero lo interesante es que si el usuario se instala esta aplicación que funciona con IA y va traduciendo en tiempo real en el correo electrónico, básicamente todo lo que escribe el usuario se envía a los servidores Grammarly. Por lo tanto, y eso funciona también con ChatGPT, y funciona con cualquiera de las otras IA actuales, ¿sí? Entonces yo estoy filtrando información sensible de la organización a una empresa que no conozco. Puede ser una empresa legal, sin ningún problema, pero yo no sé lo que hacen con esa información. Probablemente la terminen vendiendo, ¿sí? Entonces hay que tener el control de la privacidad y de estas extensiones. Entonces, hablando justamente de las extensiones, acá hay algunas estadísticas. 30% de las extensiones usan bibliotecas que tienen vulnerabilidades, 80% ni siquiera tiene una política de privacidad, es decir, no son confiables directamente, no sabemos con quién estamos hablando, puede ser cualquier cosa esa extensión. 77% no tiene ningún tipo de soporte y hay un gran volumen de extensiones maliciosas que justamente lo que hacen es descargar malware, secuestrar cuentas, robar criptomonedas, ahora se ha puesto muy de moda, algún tipo de anuncio intrusivo, robo de información, etcétera, etcétera. De vuelta a lo mismo, si nosotros no tenemos una forma de controlar cómo el usuario utiliza su navegador y su computadora, difícilmente vamos a poder saber qué información nos están robando o de qué manera nos pueden afectar dentro de nuestra organización. Acá yo tomé la semana pasada, cuando estaba preparando la charla, 2 extensiones aleatorias. Una de ChatGPT, que tiene 9.000 usuarios. Como ustedes pueden ver ahí, 9.000 usuarios instalaron la aplicación. Esta extensión es maliciosa, ¿sí? No viene al caso ahora por qué, pero roba información. Supuestamente se hace pasar por ChatGPT, 9.000 personas lo instalaron, pero no hace nada la aplicación, ¿sí? Extremadamente está pensada para robar información del usuario. Y acá tenemos otra, un supuesto descargador de Instagram, ¿sí? Básicamente lo que hace esto es que si yo la instalo a la aplicación, me deja descargar los videos de Instagram. Esto es falso. Hay aplicaciones reales que hacen eso, aclaro por las dudas, pero esta aplicación en particular es falsa, ¿sí? Y fíjense la cantidad de estrellitas que tiene, ¿sí? 50 personas la pusieron con 4 estrellitas y medio o 5 estrellitas, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, son aplicaciones fraudulentas, están bloqueadas ya, por eso las muestro, pero estaban activas la semana pasada cuando yo hice las capturas de pantalla. Bien, aclaro por las dudas ahí, si alguien quiere ir dejando preguntas y demás, lo puede dejar en la sección. Nosotros después la vamos a recolectar ahora dentro de 2 minutitos, vamos a recolectar las preguntas y las vamos a ir contestando junto con mi compañera. Bien, entonces, básicamente lo que va a ocurrir con todas las cosas que fui comentando recién es un poco este ciclo de ataque. Acá lo que hice fue simplificarlo bastante porque obviamente hay otros elementos que se pueden agregar, pero básicamente yo voy a tener que el atacante, que está ahí en celeste básicamente, lo primero que va a intentar hacer es un reconocimiento de toda la infraestructura, la organización, etcétera, los datos que pueda llegar a robar, ¿sí? Lo que generalmente nosotros denominamos inteligencia, ¿sí? Es decir, hacer justamente un reconocimiento para posteriormente robar información. Esto lo puede hacer un insider, una persona interna, o lo puede hacer, obviamente, un externo. Luego va a haber un compromiso inicial. ¿Qué significa? Voy a tratar de tomar, por ejemplo, una máquina de un usuario. Esto puede hacerlo a través del navegador, como dije anteriormente, o de ingeniería social, o de la instalación de un malware, etc. Esto es lo que se conoce como punto de apoyo, ¿sí? En donde yo voy a tener una computadora que a partir de ahí voy a empezar a pivotear hacia distintas partes, distintas redes de la organización. Luego voy a hacer un escalamiento de privilegios. ¿Qué significa? Que estoy con un usuario normal, voy a intentar acceder con un usuario que tenga mayores privilegios. Eso se puede controlar, se puede saber cuando está sucediendo eso, hay herramientas, que ahora lo vamos a ver, que yo puedo llegar a detectar este escalamiento de privilegio.
Y a partir de ahí, por ejemplo, lo puede hacer un usuario con malas intenciones, con cierto nivel de conocimiento, o lo puede hacer un malware, un programa dañino. Va a intentar hacer un movimiento lateral, es decir, empezar a moverse en otros elementos de la red, va a volver a hacer reconocimiento interno y va a intentar asegurar su presencia la mayor cantidad de tiempo posible. Cuanto más tiempo esté dentro de la organización, mayor va a ser la cantidad de datos que roba, obviamente, o beneficios económicos. Y finalmente, la operación termina. ¿Por qué? O porque es detectado, o porque el delincuente se cansó y ya terminó todo lo que tenía que hacer. Y ahí abajo después vemos que justamente el compromiso inicial y el punto de apoyo inicial muchas veces se basa en credenciales. Y estas credenciales pueden ser obtenidas, puede ser un insider, volvemos a lo mismo, o pueden ser puestas a la venta en Internet. O pueden ser credenciales básicas y sencillas, que también deberían ser auditadas. Por ejemplo, yo hoy digo una organización que utiliza una contraseña menores de 12 caracteres, la realidad es que hoy esos diccionarios, esas formas de ataque están en Internet. Ninguna organización hoy debería tener, por ejemplo, un servidor configurado con contraseñas menores a 20 caracteres. Pero cuando vamos a la práctica, a eso no lo vemos, lamentablemente. Bien, entonces para ver el tema de protección y ya darle paso a mi compañera. Primero, proteger los activos críticos. Para eso tenemos que saber cuáles son. Volvemos a la pregunta inicial, el conocimiento y el desconocimiento que yo tengo de mi red. Tengo que identificar esos activos críticos para posteriormente protegerlo. Luego, el personal tiene que estar familiarizado con los procedimientos de seguridad. ¿Cómo se logra esto? Con entrenamiento, capacitación, concientización, etc. Luego, no compartir contenido privilegiado. Si yo tengo un acceso privilegiado, no lo tengo que compartir con cualquiera. No cualquier usuario debería tener acceso privilegiado a la red. Aumentar la visibilidad de las acciones de los empleados. Esto es básicamente monitoreo continuo. Y es cuando digo continuo, es continuo, 24/7/365. Yo tengo que estar al tanto de lo que hacen mis usuarios, a dónde acceden, qué instalan, qué intentan instalar, qué extensiones usan, qué aplicaciones utilizan, etcétera, etcétera. Esto es lo que muchas veces llamamos Shadow IT, ¿sí? La IT sombra, lo que ocurre en las sombras y que nosotros nunca nos enteramos. De hecho, si alguien quiere buscar en la página de Manage Engine, en YouTube de Manage Engine, van a encontrar charlas anteriores que hemos hablado sobre Shadow IT. Promover cambios culturales. Todo esto que yo estoy contando no se puede hacer de un día para el otro. Por lo tanto, tengo que ir cambiando la cultura organizativa, conocimiento técnico, las actitudes de la organización, las creencias de que esto que yo le estoy contando a veces es difícil de creer, pero que es así. Alertar de actividades anómalas. ¿Cómo hago para alertar de actividades anormales y anómalas? Monitoreando. Volvemos a lo mismo. Tratar de descubrir y clasificar los datos y las aplicaciones que están dentro de la organización. ¿Dónde se alojan? ¿Están en la nube? ¿Están en un servidor? ¿Están en la computadora del usuario? El volumen de esos datos. Si mañana yo tengo que recuperar un backup, ¿de cuánto estoy hablando? ¿De 1 giga o de 50 teras? No es lo mismo, porque obviamente el tiempo me va a jugar en contra. El monitoreo de las actividades, cómo se mueven los usuarios dentro de la red, cómo se mueven los datos, cómo circula un dato. Hay datos de tarjeta de crédito circulando por correo electrónico. Eso es normal, está bien, está mal. Enmascaramiento, tokenización y cifrado de datos, que esos 3 temas en sí mismos dan para otro webinario, básicamente es tratar de manejar la confidencialidad de la información de una forma apropiada, como se denomina generalmente enmascarada o directamente cifrada. Y finalmente, para combatir todo esto, tengo que empezar a combatir la negligencia, ¿sí? Básicamente me tengo que empezar a interesar en el tema. Tengo que educarme, tengo que aprender, tengo que educar a mis usuarios y a partir de ahí empezar a entender cuáles son los problemas de ciberseguridad que tengo y luego empezar con los controles o la instalación de herramientas apropiadas que me permitan facilitar esto, porque también lo tengo que automatizar. No puedo hacer todo esto a mano, entre comillas, sino que tengo que lograr cierta automatización, como ahora va a mostrar mi compañera. Luego vamos a tratar de supervisar los accesos a los datos, obviamente supervisar usuarios privilegiados, lo que decía antes. No es normal que dentro de una organización haya 10 usuarios administrador. Algo no encaja.
Y finalmente, por ejemplo, podríamos manejar lista de aplicaciones permitidas o prohibidas, whitelist o blacklist, respectivamente. Es decir, ¿qué está permitido dentro de la organización? ¿Esto se puede usar o no se puede usar? Por ejemplo, con nuestros clientes, en algunos casos, hacemos evaluación de ciertas aplicaciones. Entonces, el área de tecnología o de seguridad dice, esta aplicación está permitida, se puede utilizar, es un estándar dentro de la organización. O esta está directamente bloqueada. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, escritorio remoto, a través de las cientos de aplicaciones que hay para escritorio remoto, ¿lo puedo hacer? Sí, ok. ¿Con cuál? ¿Con cualquiera? No, con cualquiera no. Tiene que hacer esta aplicación y tiene que estar autorizada por tal gerencia. Esa es la forma correcta de hacerlo y de avanzar con este tipo de buenas prácticas. Bien, como decía, pueden ir dejando sus preguntas sin ningún tipo de problema. Ahora voy a dar el lugar a Laura, voy a dejar de compartir y adelante cuando quieras. Muchísimas gracias, Cristian. No, súper chévere la presentación que nos das y realmente todo lo que nos comentas es realmente importante. Y hiciste o dijiste un término que me gustó mucho, que es el conjunto de protecciones dentro de dentro de nuestra organización. Empezar a estar un paso adelante de lo que puede llegar a pasar en nuestra organización en cuanto al malware, en cuanto a ataques dirigidos y demás. Entonces, en este momento yo les estoy presentando Endpoint Central, que es la solución de gestión de endpoints, y nosotros tenemos un apartado que es de la parte de seguridad. Inicialmente hablaba de cómo nosotros podemos empezar a cuidar nuestras aplicaciones, que el usuario pueda entrar, qué puede utilizar, qué no puede utilizar y que nosotros directamente como administradores de TI empezar a crear ciertas restricciones sobre esto. Entonces, desde la parte de Endpoint Central tenemos el módulo Application Control Plus, que nos va a ayudar a la gestión de aplicaciones, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, tenemos dos modos al momento de hacer la implementación de directiva, que es, por ejemplo, modo de auditoría, que es seleccionar las listas blancas que nosotros requeramos de aplicaciones que el usuario sí puede utilizar y que se bloquee lo que esté en listas negras, que es aplicaciones que efectivamente el usuario no puede utilizar, y que lo que no esté ni en lista blanca ni en lista negra se me cree una lista gris donde yo voy a dar auditoría de lo que está pasando y empezar a gestionar qué de esas aplicaciones que están en lista gris debería estar en lista blanca o en lista negra. O tengo el modo estricto, donde solamente me va a gestionar lo que esté en lista blanca. Todo lo que no esté en lista blanca se va a bloquear en toda nuestra organización. Y así es donde yo voy a empezar a gestionar todo lo que esté pasando. Entonces, al momento de eso, ¿cómo va a funcionar? Aquí yo tengo un laboratorio, al momento en que yo cree una lista, un modo auditoría, no, que todo va a funcionar y que lo que no esté dentro de esas listas, pues va a llegar a una lista gris. Yo bloqueé en este caso Netflix, WhatsApp y Spotify, ya que son aplicaciones que para mi organización pueden representar un riesgo, pueden representar ocio o falta de producción en mi organización. Entonces, al momento de que yo logre entrar o quiera entrar a una aplicación de estas, me va a decir que efectivamente está bloqueada por el Application Control. Y así es como nosotros vamos a empezar a gestionar todo ese tipo de cosas. También Cristian nos comentaba la parte de administración de privilegios, que nos comentaba por qué tenemos 10 administradores dentro de nuestros dispositivos, porque nosotros empezamos a gestionar qué es lo que puede utilizar o quién tiene esos privilegios de administrador. En ese caso, dentro de Application Control, nosotros tenemos la administración de privilegios. Podemos eliminar derechos de administración a esos usuarios que tenemos dentro de nuestra organización y que tenga un reencuentro de administradores para empezar a crear una directiva de exclusión, en la cual vamos a poder seleccionar cuál es el usuario administrador que se debe conservar y cuáles son ese grupo de equipos, porque, por ejemplo, yo tengo diferentes áreas en mi organización. Una es el área comercial y el otro es el área administrativa. El área administrativa no requiere tantos permisos y tantas restricciones. En ese caso vamos a poder seleccionar grupos o ciertos dispositivos o en ese caso ciertas áreas que tengan esta directiva de exclusión. Y también empezar a administrar privilegios, es decir, qué aplicaciones deberían ejecutarse como modo de administrador privilegiado y nosotros seleccionar esa aplicación. Al momento que hagamos eso, lo que va a pasar es que los usuarios
que tengan implementada esta directiva en administración de privilegios solamente van a poder hacer o el uso de esa aplicación o las aplicaciones determinadas que nosotros elijamos acá con derechos de administrador privilegiado. Entonces nosotros vamos a empezar a gestionar diferentes directivas, diferentes políticas hacia la necesidad que nosotros tengamos como organización. ¿Listo? Esto en cuanto al control de aplicaciones que nosotros podemos tener en nuestra organización. Pero también Cristian nos comentaba mucho acerca del browser security, empezar a gestionar todos nuestros browsers, qué el usuario puede implementar, qué no puede utilizar en cuanto a las extensiones que tienen los navegadores, por ejemplo. Listo, entonces hacia esa parte nosotros tenemos diferentes directivas, en este caso dentro de Endpoint Central el add-on es llamado Browser Security Plus, donde nosotros vamos a empezar a gestionar todos los navegadores de nuestra organización con el fin de tener esas necesidades claras hacia lo que nosotros tenemos. Inicialmente tenemos la administración de complementos, que era lo que Cristian nos comentaba. Hay muchos análisis, muchas encuestas que nos comentan que entre más extensiones tenga el usuario, pues más riesgo tiene la organización, ¿listo? Como Cristian nos comentaba, pueden tener ciertas acciones que el usuario o que la organización como tal que cree esa extensión puede capturar nuestros datos. En este caso, nosotros podemos crear directivas hacia complementos o hacia los add-ons y empezar a gestionarlos hacia ciertos navegadores que vemos aquí. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Edge, Chromium o todos los navegadores que estén basados en Chromium. Vamos a empezar a gestionarle esto. ¿Qué podemos hacer? Permitir al usuario instalar extensiones. Sí, no queremos permitirlo. Que las extensiones, en ese caso, las podamos bloquear en ese caso o no. Extensiones existentes instaladas por el usuario, las queremos deshabilitar, las queremos mantener para que siga usándolas, qué es lo que queremos hacer y crear un mensaje de permiso nativo. Vamos a poderlo permitir o bloquear dependiendo de lo que nosotros necesitemos y anclar extensiones. Para nosotros, ¿qué puede ser? Que dentro de nuestra organización tenemos ciertas extensiones que son efectivamente confiables, que son de uso en nuestra organización. Entonces, con el fin de realizar eso, vamos a poder anclar extensiones que son las que son permitidas de nuestra organización por el equipo de soporte de TI al usuario final. Entonces, nosotros podemos anclar esas extensiones que para nosotros pueden ser necesarias o pueden ser seguras. ¿Listo? Entonces, al momento de mostrar ese apartado directamente en un equipo cliente, ¿cómo lo vamos a ver? Inicialmente, en la parte de extensiones en Google Chrome, la vamos a abrir en Google Chrome, vamos a añadir cualquiera de estas extensiones que vemos aquí. Al momento de entrar a esa extensión y al momento de darle a añadir la extensión, nos va a decir, ok, efectivamente quieres instalarla, yo lo quiero añadir a mi website, pero al momento de seleccionar esto, va a quedar cargando y nos va a decir, hubo una interrupción en la descarga de esa extensión, no lo vamos a poder realizar. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a empezar a gestionar todas las extensiones que hayan en nuestra organización y estar un paso adelante, es decir, como lo decía Cristian, un conjunto de protecciones. ¿Listo? Pero esto hacia las extensiones, pero ¿cómo vamos a poder prevenir el malware? Que nosotros o como usuario final no puedan instalar diferente, no sé, contenido malicioso, que no tenga deliberadamente opciones para poder descargar ciertos archivos, ciertos documentos o ciertas .exe que nos puede generar un riesgo. Desde Browser Security Plus nosotros podemos empezar a gestionar eso al momento de prevención de fuga de datos. Cuando nosotros creamos una directiva de prevención de fuga de datos, nosotros vamos a poder realizar ciertas restricciones hacia la descarga de esos archivos. Tanto al guardar el historial, al poder restringir o permitir cargas de archivos en las páginas web, realizar capturas de pantalla. Y en cuanto a prevención de amenazas, al momento de crearlo directamente vamos a poder configurar que las descargas de archivos las podamos deshabilitar o restringir descarga de archivos maliciosos. Entonces, desde aquí lo que va a tomar es que si son archivos que están descargados en páginas que no son seguras o que no son HTTPS, como nos comunicaba Cristian, empezarlos a bloquear porque son directamente archivos maliciosos de páginas que no son directamente confiables o simplemente no configurarlo. Entonces, al momento de realizar esta directiva en el endpoint final, ¿qué vamos a poder tener?
Aquí tengo una página de Endpoint Central y yo lo que hice fue bloquear que no pueda descargar ningún tipo de archivo en ninguno de los navegadores. Al momento de querer descargarlo, me va a decir, usted no tiene derechos para poder hacer la descarga de este archivo porque su organización bloqueó esta acción. Entonces, eso es lo que vamos a poder gestionar, que nuestros usuarios finales no tengan deliberadamente el uso o la forma de descargar archivos directamente en nuestra organización y prevenir el malware que traigan a nuestros endpoints. ¿Listo? Otra cosa también que nos comentaba Cristian era la parte de bloqueo de información, o bueno, en este caso, cuidar nuestra información confidencial. ¿Sí? En este caso, dentro de Endpoint Central, tenemos un addon llamado Endpoint DLP, donde nosotros vamos a poder crear diferentes directivas de implementación hacia esos archivos que nosotros consideramos netamente confidenciales. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a poder crear directivas de implementación hacia lo que nosotros requerimos permitir o restringir a esos archivos que son netamente confidenciales. En este caso, bloquear la captura de pantalla, la carga de esos archivos a ciertos navegadores, en este caso Microsoft, Google Chrome y Firefox, en dispositivos de almacenamiento extraíbles, que tanto esos archivos que son confidenciales no puedan llegar a algún dispositivo extraíble y no nos extraen esa información que es confidencial y es de la organización y es del endpoint. Entonces, desde aquí nosotros vamos a empezar a gestionarlo y directamente cualquier clasificación de datos que nosotros se nos ocurra en cuanto a tarjetas de crédito, en cuanto a correos electrónicos y demás, lo podemos realizar directamente aquí. ¿Cómo se va a ver dentro de un equipo cliente? Por ejemplo, en este caso yo tengo aquí un correo electrónico y quiero enviar un archivo que es marcado confidencial. En este caso, al momento de abrir un archivo confidencial, tengo en el desktop una carpeta llamada archivos y podemos ver que hay ciertos archivos que tienen un símbolo de protección, es decir, están protegidos por el endpoint DLP+. Si nosotros lo elegimos y lo cargamos, lo que nos va a decir es que no va a poder ser cargado porque está protegido por el Data Loss Prevention. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reportar de que efectivamente es un archivo eh, que es falso positivo, que sí lo necesito cargar porque es de un objetivo de mi organización, puedo reportar eso para que el usuario, o en este caso el equipo de soporte de TI, empiece a revisar lo que está pasando directamente con ese archivo. ¿Listo? Esto en cuanto a diferentes opciones de seguridad con Endpoint y sus diferentes addons de seguridad. Nosotros también en la parte, cuando hablamos de seguridad, Cristian nos comentaba de las vulnerabilidades. Endpoint Central tiene un módulo llamado Vulnerability Manager Plus, donde vamos a poder tener la observabilidad de todas las vulnerabilidades que hayan en nuestra organización. En este caso, vulnerabilidades de software, tanto de servidores como de endpoint, ¿listo? Vulnerabilidades detectadas y también las que nos comentaba Cristian, vulnerabilidades de día cero, esas vulnerabilidades de las cuales aún no son conocidas y no tienen, que son conocidas, pero no hay una corrección directamente. Nosotros vamos a poder ver esa información en este apartado de Vulnerability Manager Plus. ¿Listo? Vamos a poder tener un panel de control donde de las vulnerabilidades vamos a poder tener una matriz de antigüedad de vulnerabilidades, si existen vulnerabilidades de día cero en nuestros dispositivos, vulnerabilidades en el tiempo en todos nuestros dispositivos en cuanto a eso. En este caso, si hay vulnerabilidades, hay ciertas vulnerabilidades que están disponibles por parche, es decir, vulnerabilidades que son mitigadas gracias a una implementación de un parche. También lo vamos a poder hacer directamente ahí. Vamos a poder ver vulnerabilidades que para nosotros es vulnerabilidad que un software esté instalado dentro del equipo y que sea de alto riesgo. Vamos a poder ver esa información directamente aquí o errores de configuración del servidor, en este caso, también tanto el servidor como el sistema. De los sistemas hablamos de los endpoints computacionales, de los servidores, pues como tal, de los servidores. Entonces, un error de configuración que nos puede generar una vulnerabilidad, que la geolocalización esté habilitada. Y vamos a poder ver cuáles son esos sistemas que están siendo afectados directamente por ese error de configuración e implementar cierta configuración hacia esto. Pero recordar que estos errores de configuración normalmente dirigen hacia una configuración de la GPO o hacia el directorio activo. Entonces ya va más al momento de que se haga el inicio de sesión y que tenga la contraseña demasiado no está tan segura como lo podemos ver aquí.
esa configuración es un error de configuración de la GPO. Entonces ahí tiene que entrar directamente a revisar qué es lo que está pasando en nuestra GPO y empezar a implementar esas directivas. ¿Listo? Esto en cuanto a Vulnerability Manager. También Cristian nos comentaba hacia la pérdida y cifrado de nuestros dispositivos. Tanto dispositivos móviles que entran las tablets, que entran los celulares, como también entran nuestros dispositivos de cómputo. Por ejemplo, yo doy el ejemplo en la que muchas veces las organizaciones luego de la pandemia pasaron de estar trabajando en una oficina a trabajar work from home o de modo híbrido. Y ahí empiezan a tener la necesidad de cifrar el disco para tener cuidada su información de la organización. ¿Y cómo lo podemos hacer? En Endpoint Central también tenemos un módulo llamado BitLocker, el cual nos va a ayudar a hacer un cifrado del disco con el fin de que nosotros directamente como equipo de soporte solamente podamos tener la llave de recuperación directamente en el Endpoint Central. Solamente nosotros lo vamos a poder recuperar. No lo va a poder realizar, no vamos a poder entrar a esa información del disco porque está totalmente descifrado. Vamos a poder hacer estas directivas tanto para dispositivos que tengan TPM como que no tengan TPM. ¿Listo? Esto en cuanto a dispositivos de cómputo, pero ¿qué pasa con los dispositivos móviles? ¿Qué acciones podemos hacer de seguridad al momento de que se haga la pérdida de un dispositivo móvil? En ese caso, podemos dar un ejemplo. En mi organización todavía trabajan en modo dentro de una LAN, dentro de la organización, y yo no quiero que esos dispositivos que estén dentro de la organización salgan de mi organización, porque el objetivo que los usuarios tienen para cumplir es dentro de la organización y no fuera. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Directamente en administración, yo puedo crear geovallas, por ejemplo, un repositorio de vallas en la cual vamos a poder decir cuánto perímetro o cuánto tiene que tener la geovalla a la redonda dentro de mi lugar que yo quiero empezar a cuidar ese dispositivo para empezar a generar ciertas acciones de esos dispositivos móviles. En este caso, estamos en la oficina de Chia y yo creé una valla de 500 metros a la redonda. ¿Qué va a pasar? Si yo genero una directiva de geovalla, ¿qué voy a poder realizar? Inicialmente, cualquier dispositivo que no esté dentro, vamos a poder crear tanto que esté dentro como no dentro, va a decirle que no está dentro de la valla Chia, que fue la que acabamos de ver, inmediatamente pueda o notificar a un correo electrónico o generar una acción. Acción como cual configurar el modo perdido. Es decir, el dispositivo va a quedar totalmente en negro y nosotros le vamos a configurar un número de celular y un mensaje personalizable para que el dispositivo quede totalmente sin ser usado hasta poderlo encontrar. Nosotros vamos a poder tener esos dispositivos y tener la geolocalización de manera en la que nosotros podamos tenerla en tiempo real. Al momento de entrar a un dispositivo, vamos a poder mirar la localización geográfica, vamos a poder tener la localización en tiempo real de ese dispositivo y hasta en 30 días, qué es lo que ha pasado y dónde ha estado ese dispositivo y a generar el tracking de todo esto. ¿Listo? Esto en lo que comento es a grandes rasgos lo que podemos empezar a tener seguridad en nuestros endpoints, en lo que podemos empezar a implementar en nuestra organización en base a todo lo que nos comenta Cristian, a todas las problemáticas que están ahorita en el siglo, o bueno, en este caso en la industria 4.0, cada vez vamos creciendo hacia eso y cada vez tenemos más necesidades y Managed Engine, en este caso Endpoint Central, nos da la solución más detallada hacia cada una de estas problemáticas que tengamos. Listo, entonces en este caso le doy el paso a mi compañero Juan Sebastián, que nos va a hacer ciertas preguntas que nos ha hecho el público. Cristian, si te parece. Fantástico, ahí estaba viendo que efectivamente había algunas preguntas, así que Juan, adelante. Sí, claro, ¿cómo están? Pues aquí en el chat tenemos varias preguntas que nos realizan. Vamos a empezar por esta, que nos preguntan lo siguiente. Dice, ¿es posible crear un acceso temporal a esas aplicaciones que han sido bloqueadas? Claro que sí, desde Endpoint Central en Application Control nosotros podemos configurar ese acceso a aplicaciones al momento de que se requiera. Entonces, por ejemplo, el equipo de soporte tiene ciertas aplicaciones bloqueadas, nosotros nos va a mandar el requerimiento y nosotros directamente como equipo de soporte de TI vamos a entrar a darle ese acceso por cierto tiempo, con el fin de que pueda entrar esa aplicación
y nosotros tener ese registro de todo lo que esté pasando directamente. Vale, también tenemos por acá lo siguiente, nos preguntan, ¿cuál sería la manera en la que la herramienta permite crear esas listas blancas y listas negras de las aplicaciones? Al momento de que nosotros tenemos la herramienta en Application Control Plus, nosotros podemos crear diferentes listas al momento de que, ya sea, quieras empezar a crear listas desde aplicaciones de la tienda de Microsoft, quieras empezar a gestionar aplicaciones que estén bloqueadas dentro de aplicaciones no comerciales o comerciales, o subir como tal ese punto exe para que se bloquee esa aplicación o que la permitas. Ya todo esto va directamente personalizable hacia lo que tú necesitas. Y ahí yo te agrego algo, estas listas también, al margen de la personalización, por supuesto, que admite la herramienta, en general también se alimentan de feeds, que todas las herramientas del mercado manejan de forma abierta, en general. Esos feeds son, como su nombre le indica, es comida, entre comillas, son listas enormes de aplicaciones que son válidas y aplicaciones que son inválidas, y también funciona para las URLs, que alguien pregunta ahí también, el sitio de los HTTPS, sitios reales versus aplicaciones que pueden ser dañinas. Esto se maneja, no es lo óptimo, pero la realidad es que es lo mejor que hay en el mercado. Todas las herramientas funcionan de forma similar, como digo, tratando de bloquear la mayor cantidad de sitios que sean sospechosos y a través de distinta tecnología. Tecnología que puede ser listas negras creadas a mano por investigadores, puede ser por heurística, actualmente también se están manejando herramientas de inteligencia artificial. La realidad es que hay un montón de estos archivos en Internet, como digo, gran parte de ellos son abiertos, en donde todas las herramientas utilizan esos archivos para bloquear de forma masiva la gran cantidad de herramientas, URLs, dominios, hashes, archivos de malware, etcétera, que van apareciendo continuamente. Vale, muy interesante. Y Cristian, tenemos una pregunta para ti en el chat que nos dice, según la presentación que tú mostraste, ¿qué buscador o qué navegador es el que consideras más seguro, el que recomiendas? Ok. Bueno, esta va de forma absolutamente personal, no me involucra Manage Engine acá en mi recomendación, esta es personal. Yo particularmente uso Brave como buscador, es un buscador basado en Chromium, no basado en Chrome, que no es lo mismo. Chrome está basado en Chromium, de hecho. Chromium, para aquellos que no lo conozcan, es un buscador abierto, open source. Brave, lo voy a escribir ahí en el chat. Es un navegador que no tiene todas las cosas adicionales que agrega Google a Chrome. Tiene exactamente las mismas funcionalidades que Chrome, pero sin todo lo negativo de Chrome, por decirlo de alguna forma. Ahí lo voy a poner en el chat, o ponlo tú si quieres. Ahí. Yo no puedo escribir. Brave es uno, y como buscador, yo particularmente uso DuckDuck. DuckDuck significaría pato pato en inglés. El sitio es duckduckgo.com, ¿sí? Es un buscador que hace mucho tiempo que uso, realmente hace más de 5 años que uso, reemplazo perfecto de Google, no tiene publicidad, no tiene los enlaces patrocinados, tiene muy poca capacidad de malware, de infección de malware, la verdad que suma mucho. Bien. Como digo, son recomendaciones personales. Acá no estoy involucrando a la empresa de ninguna manera. ¿Alguna otra pregunta que aparezca por ahí? Bien, sí, tenemos otra pregunta por acá. Nos preguntan si es posible bloquear esas aplicaciones para que no se ejecuten desde un USB, desde un portable. Vale, súper interesante esa pregunta, Juanse. Sí, efectivamente, desde Endpoint Central nosotros tenemos un módulo llamado Device Control Plus, donde nosotros vamos a poder darle gestión y control a todos los periféricos que se conecten a nuestros endpoints, y que ciertos periféricos solamente sean reconocidos si son periféricos de confianza, o que nosotros lo configuremos dentro de la herramienta como dispositivo de confianza. Al momento de configurar de confianza, vamos a poderle generar ciertas restricciones a ese dispositivo, que solo sea modo lectura, que solo sea escritura, que solamente se pueda ver, que no pueda pasar archivos ni tanto del dispositivo periférico al equipo, ni del equipo al dispositivo periférico. Entonces, entramos a gestionar todo esto directamente. Gracias a Device Control Plus, sí lo podemos realizar. Cristian,
en este caso voy a darle el paso a mi compañera Lucía, quien nos va a dar el cierre, y de paso te doy las gracias por esta excelente presentación, por el tiempo dedicado hacia eso y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias a todos de mi lado, gracias a Manaj una vez más por la invitación, la verdad que es un honor acompañarlo siempre, gracias a todos los asistentes, como siempre tratamos de respetar con la mayor puntualidad posible, así que nos estamos viendo seguramente en un mes o en mes y medio con otra presentación y otro webinario. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Muchas gracias a Laura Angarita, a Cristian Borguelo y a Juan Sebastián Narváez. Este fue el webinar Desbloquee un nuevo superpoder. Asegure sus endpoints y aplicaciones. Y antes de que se vayan, los quiero invitar a todos nuestros asistentes a que por favor sigan nuestras redes sociales. Acá están los QRs en los que pueden ingresar de manera muy fácil y sencilla a nuestro LinkedIn, Spotify, que es donde alojamos nuestro podcast, a YouTube, Facebook, Instagram. Van a encontrar información gratuita, súper útil y educativa sobre todos los temas de los que hablamos en el webinar y muchos más. Además, también los invito a que revisen nuestra página web www.managengine.com/latam. Allí que van a encontrar información sobre todas nuestras soluciones, sobre todas las herramientas. Además, van a encontrar ebooks con información sobre legislaciones para cada país, pero también van a encontrar el acceso a nuestro blog, en donde tendrán también mucha más información sobre temas de interés para el sector TI. Además, también encontrarán el acceso directo a nuestro podcast, entre otros. Los invito también a que curioseen, por ejemplo, el especial que realizamos sobre Digital Workplace, que es un tema que en este momento es tendencia. Próximos eventos, por favor, anótenlos en sus agendas. Vamos a tener la ITCon 2024 en Costa Rica el 23 de mayo. También estaremos en Panamá el 29 de mayo y en Madrid el 4 de junio del 2024. Muchísimas gracias por su asistencia y esperamos verlos pronto.